Ave María Purísima, buenas tardes queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. En esta semana estamos desarrollando el tema de la unión con Dios. En el diario de Santa Faustina, meditando en base al testimonio de Santa Faustina y cómo el testimonio de ella, en cuanto a la unión con Dios, nos ilumina para nuestra unión con Dios. Porque el tema de la unión con Dios no es solamente algo exclusivo de Santa Faustina, sino que ella, como todos los santos, a partir del Evangelio, a partir de la vida espiritual católica, ha vivido esta realidad de estar en esta vida, aún en esta vida, unida a Dios, incluso como un camino, como una compañía, hasta la unidad plena y perfecta en la eternidad. Y esta unidad con Dios también es para nosotros, y es necesaria para nosotros. Nuestra alma está hecha para Dios, está hecha para estar unida a Dios aún en esta vida. Bueno, a la luz del testimonio de Santa Faustina, que es testigo privilegiadísimo de la Divina Misericordia, entonces ese hecho de conocer tan al fondo el corazón misericordioso del Señor Jesús, le da a este tema de la unión con Dios un halo especial, una alegría, una profundidad, una brillantez especial, como lo venimos viendo en los distintos numerales que estamos reflexionando. Hoy vamos a reflexionar sobre el numeral 318 del diario de Santa Faustina. 318, que lo tenga el diario espiritual de Santa Faustina, puede seguir la lectura y vamos a comentar. Escribe así Santa Faustina. Miren, una doctora de la Iglesia, bueno, me atrevo a decirlo porque, por más que todavía no fue proclamado oficialmente, pero se está estudiando y realmente su vivencia espiritual es tan profunda y a la vez tiene un aporte, el diario espiritual de Santa Faustina tiene un aporte a la espiritualidad y a la teología muy importante, incluso a la liturgia, porque tenemos una fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, algún día será proclamado por la Iglesia, doctora de la Iglesia, en reconocimiento a algo que ya está haciendo. Nosotros estamos viviendo ya los frutos, profundizando en los frutos de cómo ella, simple instrumento de la misericordia de Dios, nos va transmitiendo desde sus pequeñas y sencillas palabras, tenía segundo grado de primaria, un conocimiento que le excedía. Y ahí está un poco lo esencial de lo que la Iglesia ve cuando aprueba un doctor de la Iglesia, ¿no? Así que, bueno, vamos a leer el numeral 318. A veces, escribe ella, después de la Santa Comunión, siento la presencia de Dios de un modo particular, sensible. Siento que Dios está en mi corazón y el hecho de sentir a Dios en el alma no me impide en absoluto cumplir mis tareas. Aun cuando realizo los más importantes asuntos que requieren atención, no pierdo la presencia de Dios en el alma y quedo estrechamente unida a Él. Con Él voy al trabajo, con Él voy al recreo. Con Él sufro, con Él gozo, vivo en Él y Él en mí. No estoy nunca sola, ya que Él es mi compañero permanente. Siento su presencia en cada momento. Reflexionemos en torno a esto, porque Santa Faustina parte en este numeral hablando de cómo algunas veces, después de la Santa Comunión, siente la presencia de Dios de un modo particular y sensible, ¿no? Y ella nota bien, a veces. Esto es importante porque no es que en todas las Santas Comuniones ella tiene este don, esta presencia, esta sensación sobrenatural propia de un místico, sino que a veces. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no hace falta que uno sienta nada. Es más, si uno siente, cuanto menos sienta y más fe profese, acepte, viva, es más pura la fe. Pero bueno, ella como una mística y ella también para dar testimonio de nosotros, al darnos testimonio a nosotros de lo que pasa cuando recibe la Santa Comunión, escribe este numeral. Siento la presencia de Dios de modo particular y sensible. Nosotros tenemos que recordar que en la Santísima Eucaristía está la presencia, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, real, verdadera y sustancial. Allí está Cristo y cuando lo recibimos,
Por más que nuestros sentidos puedan no decirnos nada, más importante lo que uno siente es lo que Dios es. Más que nosotros es importante Él, es su presencia. Y nosotros tenemos que tener esa convicción muy arraigada, aunque cuando estemos en cuarentena, cuando estemos en esta situación de iglesia cerrada, misa restringida, o de un modo así tan tremendo como hemos estado viviendo todos estos meses. Sin embargo, tenemos que reafirmarnos en la convicción de que esa presencia del Señor está ahí en la Eucaristía, en el sagrario, y que muchas veces está solo. Y cuando nos toca comulgar, tenemos que saber que ahí es el momento en el que más se toca el cielo. Ahí más la eternidad abraza a la criatura. El 3 veces santo al pecador arrepentido, ¿no? Porque no es cuestión de uno decir, hago todos los pecados, total voy y comulgo, ¿no? Eso es una herejía de la falsa misericordia. Sino al contrario, ¿no? El que está arrepentido de sus pecados, se confiesa, sabe que es pecador, pero está arrepentido de sus pecados, lucha contra ellos, se acerca a la comunión porque sabe que necesita de él, si no, nadie puede salir de sus pecados, ¿no? Pero bueno, este numeral de Santa Faustina nos enseña también a cómo lo recibimos al Señor y sobre todo cómo lo agradecemos. Hemos hablado otras veces cómo nos preparamos para la Eucaristía, pero ahora en este numeral es cómo agradecemos, cómo son nuestras acciones de gracia. Santa Faustina siente esa presencia viva del Señor. Y si bien hay una parte que podemos decir, bueno, es un don místico, pero también Santa Faustina cultivaba mucho la acción de gracia después de la Eucaristía, porque la fe le decía, aquí está tu Señor. Y al menos como nos enseña la Iglesia, por más de alrededor de 15, 20 minutos, el Señor está en mí, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Soy un sagrario, soy como un sagrario. Y así como nosotros pedimos que se respeten los sagrarios en la Iglesia, con la genuflexión, con la oración y el silencio, mucho más cada uno al recibir la Eucaristía, sabe que está el Señor, tratarse como un sagrario, porque Dios ha querido hacer de nosotros su morada, su casa, su hogar, su pesebre. Y entonces, bueno, ahí uno tiene que, en la acción de gracias por la Eucaristía, pasarse un tiempo en silencio, en adoración, en arrodillarse a aquellos que físicamente pueden y estar con Él. A veces, tal vez sin oraciones vocales, simplemente estar con Él, como lo estuvo la Virgen con el niño en el pesebre, como lo estuvieron los pastorcitos, los reyes magos en el pesebre viendo al niño Dios, así admirados de la bondad de que un Dios tan bueno y tan santo venga a ser morada en este pobre pesebre. Conocer su presencia. Si ahí en ese momento cultivamos la presencia de Dios de modo admirable, nos esforzamos por tener ahí un diálogo muy profundo porque ahí está Dios, ha venido a mí. Entonces los otros momentos durante el día se iluminarán con la fuerza de esa luz. Pero si nosotros no sabemos dar las gracias, recibir al Señor, al 3 veces santo, al tan misericordioso Señor y agradecerle y adorarlo en cada Eucaristía con una buena acción de gracia, si no tenemos la presencia de Dios cuando Él está ahí, presente, real, verdadera y sustancialmente, los otros momentos de presencia de Dios serán muy tibios, negligentes o nulos. ¿Cómo tenemos que cultivar la acción de gracias después de recibir la Eucaristía? A veces lamentablemente pasa que recibimos la Eucaristía y ya estamos pensando en qué vamos a cocinar, cómo vamos a volver a la casa, mirar el ruido que hay, o mirar tanta gente, o mirar qué poca gente, empiezan los juicios, las críticas, las distracciones, las mil cosas en la cabeza y le damos lugar a las distracciones. Porque las distracciones pueden venir como tentación y eso no depende de nosotros depende si las aceptamos o no, si las engrosamos o no. Entonces las distracciones no, me sumerjo en el Señor en silencio, a adorarlo. De esa presencia depende toda la presencia de Dios. Si yo digo que tengo presencia de Dios durante el día y en el día que recibo la comunión no hago acción de gracias, si cuando tengo que darme cuenta que Él está presente real, verdadero y sustancialmente en mí, en esos 15, 20 minutos como Eucaristía,
ahí no me doy cuenta de su presencia, mucho menos la tendré durante el día. Por eso es tan importante. Y a la vez es tan importante buscar la Eucaristía, recibirla dignamente en la boca, no dejarnos imponernos malos usos e imposiciones injustas, recibirla en la Eucaristía en la boca, como corresponde y como es nuestro Dios, postrados ante Él, y darle gracias, inclinados, reverentes, silenciosos, adorantes y llenos de su presencia. Por eso que también sería una música que nos ayude a entrar en el misterio de Dios y no en la diversión. Pero bueno, al menos lo hagamos nosotros interiormente en el silencio, cultivemos la presencia de Dios para poderla llevar durante el día. Ojo, porque es tan importante esto, porque de esta presencia depende también el testimonio que voy a dar a los demás. Un testimonio que uno pudiera decir callado. Pero aquel que sabe cultivar la presencia de Dios en la Eucaristía, la sabe cultivar durante el día, y eso se nota. Y eso es una luz para mi familia, para mis colegas, para mis amigos, para las personas en mi entorno. Mucho depende de cómo doy las gracias a Dios de la Eucaristía. Hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo estoy dando las gracias a Dios? Miren cómo esta pequeña parte del numeral de Santa Faustina nos da para tanto. Bueno, y Santa Faustina dice que justamente después de la Eucaristía, después de esa presencia, no le perturba el salir y cumplir con su deber. No me impide en absoluto cumplir mis tareas, aun cuando realizo los más importantes asuntos que requieren atención. No pierdo la presencia de Dios en el alma y quedo estrechamente unida a Él. Quedo unida a Él. Y así tengan los asuntos que más acuden a la atención. Aún, uno dice atención, a veces uno pasa nervios por las cosas en las que vivimos, tensiones, problemas de salud, o lo que nos hacen sufrir. En todo eso tampoco se puede perder la presencia de Dios, como lo hacía Santa Faustina. Con Él iba al trabajo, con Él iba al recreo. El recreo se llama un poco en esos momentos de comunidad que tenían las religiosas, pero bueno, para nosotros en los momentos de trabajo, en los momentos de dispersión, de distensión, tengo que llevarlo al Señor también cuando manejo, para que cierta velocidad el Señor se baja. Tengo que llevarlo al Señor también cuando veo televisión, ciertos programas, el Señor se va. Y también ciertas conversaciones, cierto modo de usar la lengua, que también cuando el Señor me escucha, si me escucha ciertas cosas, también se va. Entonces, mantengamos siempre la presencia gozosa de Dios y hagamos todo en presencia de Dios y también de la Virgen. Porque donde está Jesús está María, donde está María está Jesús. Qué lindo vivir siempre en familia, siempre acompañado por personas que me aman, que me quieren, que nunca estoy solo. Y velemos por tener la presencia de Dios en las tareas cotidianas. Cuando cocino, cuando limpio, cuando lavo, cuando trabajo, cuando paso nervios, cuando estoy sano, cuando estoy enfermo. En las alegrías, la presencia de Dios me ayudará a moderarla porque nuestro pecado original busca como desordenar incluso las alegrías, y en las tristezas, para que las tristezas tampoco me hundan. La presencia de Dios siempre nos mantiene en una gran serenidad, en diálogo con Él, un diálogo amoroso, saberse siempre amado y buscar el bien de los demás y no el bien propio. Bueno, mucho se puede aprender de Santa Faustina, de la presencia de Dios, que sea también para ustedes. Esta lucha por la presencia de Dios, porque en definitiva, cada uno puede tener 50, 60, 70, 80 años. Es nada en comparación de la eternidad, y la eternidad será en presencia de Dios. Y entraremos en la presencia de Dios aquellos que nos acostumbremos en esta vida a amar la presencia de Dios. Amemos desde ya la presencia de Dios, lo hagamos presente, una presencia amorosa, cordial, bella y llena de paz. Queridos hermanos, una alegría compartir con todos ustedes, que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.